Apreciados hermanos, un feliz sábado. Qué bueno encontrarnos en esta hora para estudiar juntos la palabra de Dios. La gran esperanza es el tema para hoy. Es uno de los temas que más me apasiona, que me encantan, que me emociona, por supuesto, compartir también con cada una de las personas. ¿Qué tal si me acompañas a una oración? Eterno Padre, a ti clamamos en esta hora y pedimos tu dirección, tu compañía y que sobre todo tu Espíritu Santo nos esté hablando o nos hable en esta hora por medio de tu palabra. Acompáñanos, oh Dios de los cielos, y danos tu dirección, te lo pedimos en Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, ha sido una jornada linda, interesante, la que hemos podido desarrollar durante esta semana. Al llegar al término de esta serie Esperanza en medio de la crisis, no puedo finalizar esta semana sin poder compartir contigo uno de los temas que más alienta, que más motiva, que más reconforta, uno de los temas preferidos de los adventistas del séptimo día y que por cierto llevamos en nuestro nombre. La gran esperanza. La gran esperanza es aquella que nos alienta y que en medio de las crisis, de las tragedias, de las desgracias, del dolor, de lo difícil que pueda ser la vida, cuando recordamos esa bienaventurada esperanza, nos motivamos para seguir avanzando. Y hablo del inminente regreso de nuestro Señor Jesucristo, de esa promesa bienaventurada que Él nos ha hecho. Ahora, antes de ir a la Biblia, debo decirles con completa certeza y seguridad que creo desde lo profundo de mi corazón que Cristo vendrá por segunda vez, que Él volverá por nosotros. Algunas de las razones que me han llevado a creer y a estar seguro en que Jesús volverá es el hecho de que cada uno de los anuncios que se hicieron en el Antiguo Testamento se cumplieron con la venida de Jesús. Pero también Jesús vino, vivió entre nosotros, le dice a sus discípulos, yo voy a morir. Murió. Pero les dijo, yo voy a resucitar al tercer día. Y resucitó al tercer día. Les dijo, yo voy a enviarles el Consolador, les voy a enviar a mi Santo Espíritu. Y les envió al Santo Espíritu. Pero también dijo, vendré otra vez para llevarles conmigo. Es una de las promesas o una única promesa que falta por cumplirse. Pero si Jesús cumplió todas las demás, esta también la cumplirá. Los ángeles allí, mientras Jesús iba al cielo y los discípulos quedaban tristes, les dijo, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? ¿No sabéis que este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así mismo vendrá como le habéis visto ir? El apóstol Pablo describió en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, los versículos 16 en adelante, dice, porque el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y de trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. Mucho tiempo antes, Enoc tuvo la oportunidad de contemplar, también dice, yo vi a mi Señor con sus decenas y millares que venía, que descendía a la tierra. El anuncio del regreso de Cristo ha sido una de las voces más melodiosas que se hayan podido escuchar. Reconocer y escuchar que Cristo viene por segunda vez, como lo dije hace un momento, se convierte en el mensaje más alentador para nosotros. En esta ocasión, quiero también compartir una experiencia de un hombre de Dios. Si en uno de los temas mirábamos un ejemplo de aquello que uno no quisiera hablar, pero que hay que tocar para no repetir la historia, hoy déjame decirte, querido, que este personaje es un hombre de Dios,
el discípulo amado, Juan, a quien debemos imitar sin duda alguna. En el capítulo 1 del último libro de la Biblia, el Apocalipsis de Juan, encontramos las palabras motivadoras no solamente para Juan, sino para una iglesia que andaba angustiada, para una iglesia que estaba preocupadísima. Y yo quiero que nos pongamos un poco en contexto. Roma, representada a través de una bestia espantosa y terrible en Daniel capítulo 7, representada en los pies de barro, representada también a través de otras figuras proféticas, llegó a ser una de las naciones más duras, más horrorosas, que más haya perseguido a los cristianos y que haya sido la propiciadora de miles y miles de muerte de los fieles de Dios. Los discípulos empezaron a ser perseguidos. La iglesia de Dios empezó a ser perseguida y tuvieron que empezar a reunirse en cuevas, en lugares escondidos. Sin embargo, a mayor cantidad de muerte de cristianos, mayor personas recibían el mensaje de salvación. Los discípulos empezaron a morir uno a uno. Algunos fueron decapitados, como el caso de Pablo. Otros, como el caso de Pedro, fueron crucificados. Otros murieron apedreados. Y así fueron desapareciendo los líderes de la primera o de la iglesia del primer siglo. Los referentes, los apóstoles, los que habían caminado con Jesús, fueron muriendo uno a uno, al punto de que todos fallecen, excepto Juan, el discípulo amado. Un anciano que para entonces tenía más de 90 años, se convirtió en el pilar fundamental de aquella iglesia para el año 90 después de Cristo. La iglesia miraba en Juan su guía, su pastor, su vara para afirmarse. Recibir las palabras de Juan era de aliento, era como invierno en tierra seca. Pero entonces los romanos ahora tomaron una decisión. Toman preso a Juan y lo envían a la isla de Patmos. Allá se va el líder de la iglesia cristiana para ver qué sería de sus enseñanzas. Incluso intentaron matar a Juan. Algunos historiadores comentan de cómo quisieron asesinarlo e incluso pretendieron tirarlo a un caldero con aceite hirviendo, pero la mano del Todopoderoso le libertó. Juan, no lo sabemos si solo o habían quizás otros presos en aquella isla de Patmos. Lo que sí sabemos era que era el único cristiano que estaba allí. Creo que sentía nostalgia al recordar a la iglesia cristiana, los servicios de sábado, las noches de oración, las vigilias, el compartir en las casas, como lo describía Hechos 2:40 en adelante. Pero en medio de su aislamiento, en medio de su encierro allá en esa isla, y digo encierro porque no había barcos, no había aviones, no había nada que pudiera sacarlo, no tenía contacto con el mundo exterior. No había manera de comunicarse telefónicamente, no existía el Facebook, ni YouTube, ni WhatsApp. No había manera de comunicarse con la iglesia, de saber si estaban vivos, si estaban siendo perseguidos, si estaban siendo maltratados. Y creo que Juan sentía nostalgia, sentía tristeza al recordar esos bellos momentos vividos con la iglesia cristiana. Anhelaba predicar,
anhelaba orientar. Probablemente habían muchas personas que habían quedado pendientes de orientación y de exhortación. Justo en un día del Señor, dice la Biblia, que Dios se le aparece a Juan allá en la isla de Patmos. Y a mí me llama la atención casi que las primeras palabras con las que se introduce el Apocalipsis. Y digo casi porque están ahí un poquito más adelante de los primeros versículos. Los primeros versículos empiezan a hacer una introducción a lo que Juan va a decir y lo que va a escribir. Y yo quiero que demos un poco de imaginación y vamos imaginando algunas cosas interesantes. Mira, Juan está solo. Por providencia divina, Juan consigue dónde escribir. Y empieza a escribir una carta para ver cómo hacerla llegar a la iglesia. Y Dios, que tiene medios increíbles, iba a usar uno de esos medios para que la carta que Juan escribía llegase a la iglesia. Juan inicia describiendo su carta como la revelación que Dios le había dado para manifestarle a sus siervos lo que había de suceder pronto. Pero ahora, cuando Juan empieza a relatar su carta, dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia, después de esa descripción de quién le había dado su carta, o de quién le había dado la carta mejor, Juan continúa diciendo: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, aún los que lo traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por causa de él. Sí, amén. El mensaje con el que Juan empieza a introducir su carta es un mensaje de esperanza, es un mensaje de aliento. Vienen las nubes, Jesús volverá, volveremos a ver su rostro, volveremos a mirar a Jesús. Pero lo más lindo, nos llevará al cielo. He aquí que vienen las nubes y todo ojo le verá. ¿Saben? La manera como Juan inicia su carta, así también la finaliza. Ahora al mirar en el capítulo 22, nuevamente Juan termina diciendo en su carta: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Entonces, Juan termina su carta. La iglesia cristiana que estaba allá en Roma y que estaba distribuida en las 7 iglesias no sabían nada de Juan. Habían llegado los rumores que querían achicharrarlo, es decir, que querían fritarlo en aceite, tirarlo en aceite hirviendo. Habían los rumores de que querían acabar con Juan, porque los líderes romanos creían que si acababan con la cabeza, de ahí para abajo todo se desbarataba, porque no entienden que la cabeza de esta iglesia no es un hombre sino Cristo, o no lo entendían. Algunos hoy día tampoco lo entienden. Así que la iglesia cristiana también tenía tristeza. Un hombre, ya un viejito como Juan, aunque Dios le había dado vigor, solo, abandonado, lejos de su casa, de sus amigos, de su familia. Pero no sabían si estaba vivo, no sabían en qué condiciones estaba, si estaba comiendo, si estaba durmiendo bien. Pero estoy seguro que ellos estaban unidos en oración, aguardando la esperanza de que Juan un día regresara. Uno de esos días, un día cualquiera, Juan pudo enviar la carta a una de las iglesias y ahí para que luego se distribuyese a las demás. Y de repente la carta, estoy tratando de imaginar, de repente la carta llega a un amigo de Juan. El amigo de Juan toma, mira a ver qué es eso y de repente abre la carta
Y la carta dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Cuando el amigo toma la carta y en la introducción aparece Juan como autor, como escritor, su corazón empieza a palpitar de felicidad. Juan está vivo, Juan está vivo y nos ha escrito una carta. En ese tiempo no había teléfonos, pero de alguna manera la comunicación empezaba a llegar y a rodar por todos los lugares a través de los mensajeros. Y ahora las personas empiezan a escuchar que Juan estaba vivo y que había escrito una carta. Y yo me imagino que entonces empiezan a citarse para reunirse y de esa manera conocer el contenido de la carta. Y todos los cristianos empiezan a movilizarse y a desplazarse y hacen una reunión grande. Todo es parte de la imaginación, lo vuelvo a decir. Y hacen una reunión grande para la lectura de la carta. Llega el momento, están todos los cristianos, algunos de los ancianos que habían sido instituidos ya en las iglesias, de algunos de los líderes, de diáconos, de diaconisas, algunas personas trabajadoras, misioneras, todos se reúnen para saber qué les iba a decir Juan. Y la carta es abierta. Y ahora empiezan a leerla. Y tan pronto como empiezan a leerla, después de esa descripción, se escuchan las palabras: He aquí que viene en las nubes. Y todo ojo le verá. Todos van a ser testigos de ese momento. Todos vamos a ver a Jesús venir en las nubes de los cielos. Y yo me imagino que el corazón de aquellos cristianos que estaban oprimidos, perseguidos, que estaban tristes por causa de la ausencia de Juan, que probablemente algunos ya se estaban desanimando cuando escuchan que la carta menciona: Jesús va a volver, vendrá por segunda vez. Los ánimos se levantan nuevamente, el corazón empieza a palpitar de felicidad, todos vuelven a sonreír y empiezan quizás a decir aménes, gloria a Dios, Jesús volverá por nosotros. De ahí en adelante Juan envía mensajes a las 7 iglesias, una serie de profecías que indicarían el momento cuando Jesús estaría regresando a la tierra. Pero ahora cuando Juan va a cerrar su carta, el capítulo 22 y el versículo 7 dice: vengo pronto. Bienaventurado el que guarde las palabras de esta profecía. Y ahora el verso 12 vuelve a señalar: vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Pero el verso 20 vuelve a enfatizar y dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo pronto. Hay un triple énfasis en el último capítulo de la Biblia, donde se dice: vengo pronto, vengo pronto. El testigo fiel y verdadero hablando a su iglesia y diciendo: vengo pronto. Saben, queridos, algunos han tratado de descifrar cuán pronto es pronto. La palabra del Señor lo ha descrito, Pedro lo dijo, que no es que el Señor tarde su promesa y que de repente ya no vaya a venir y no la haya cumplido o no la vaya a cumplir, sino que Dios es paciente esperando que todos procedamos al arrepentimiento. Pero si hay algo que de lo que tengo seguridad, es que Jesús volverá a la tierra. Jesús vendrá por ti y por mí. Y su palabra dice que Jesús viene
Y si su palabra dice que Jesús viene, es porque Él vendrá. Yo me imagino a aquellos cristianos de los tiempos de Juan al recibir esa carta, saliendo y recorriendo las calles, los lugares, diciendo: Jesús viene, Jesús viene, Jesús viene, Jesús volverá. Lo dijo al siervo Juan: Jesús volverá. Y es el mismo mensaje que ha estado sonando por años en nuestros oídos. Pero ese es el mensaje que más ánimo, que más pasión, que más fuerza, que más aliento le da al ser humano. Ese fue el mensaje que llevó a Guillermo Miller a predicar con tanta fuerza en el mundo. Claro, él estaba equivocado de evento, porque él entendía que la purificación del santuario era la segunda venida, mientras que la purificación del santuario era el paso del sumo sacerdote del lugar santo al lugar santísimo, es decir, de Cristo, donde estaría iniciando una fase que hasta ese entonces no había desarrollado. Pero el mensaje de la segunda venida les levantó, les animó y les llevó a vivir con intensidad y compasión la vida cristiana. Y cada vez que nosotros recordamos que Jesús volverá, eso nos anima, eso nos da ánimo, eso nos da fuerza. Porque cuando tú estás triste y cuando estás pasando por un momento difícil, y miras hacia este mundo sombrío, de muerte, de dolor, de tragedias, pero luego recuerdas que un día Jesús volverá para ponerle punto final a todo eso, tu corazón vuelve a coger ánimo y aliento. Cuando estás pasando por un momento de injusticia, pisoteado, avergonzado, te están tratando con injusticia, y de repente recuerdas que Jesús volverá y que vendrá a traer verdadera justicia y que vendrá a recompensar a cada uno según sea su obra, ahí volvemos a decir: Señor, si no fuera por tu venida, no tendría las fuerzas para continuar. Cuando estamos frente a una enfermedad, quizás frente a la muerte, recordamos que Jesús volverá, que nuestros cuerpos serán sanos, serán restablecidos, que si morimos seremos levantados, y ahí volvemos a tener aliento, ánimo para seguir adelante. El mensaje maravilloso, el mensaje más especial, el mensaje más grandioso que tenemos y que hemos escuchado es el mensaje de la segunda venida. Todo el mensaje bíblico es importantísimo, pero ¿de qué serviría hablar de perdón? ¿De qué serviría hablar de renovación aquí en esta tierra? ¿De qué serviría hablar de ánimo, de consuelo, de esperanza, si no tuviésemos la promesa de la segunda venida? ¿Para qué consuelo? ¿Para qué esperanza? ¿Para qué perdón? ¿Para qué cosas si finalmente todo terminase con la muerte? ¿Para qué ser un cristiano? ¿Para qué esforzarnos? ¿Para qué luchar? ¿Para qué? Si finalmente todo termina con la muerte, ¿para qué? Por eso cuando vamos a la Biblia y encontramos la promesa que Jesús le hizo a los discípulos: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, y si no fuera así yo os hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere yo a preparar el lugar, vendré otra vez. Esa promesa, vendré otra vez y os llevaré conmigo,
Es la promesa más grande que hayamos podido compartir, escuchar y vivir. La promesa de la segunda venida de Cristo. Jesús volverá. Su palabra así lo dice. Las señales que Él ha dejado en su palabra se han ido cumpliendo año tras año. Los eventos sobrenaturales, las señales en la sociedad, en la moralidad, los eventos políticos y todo lo que sucede en este mundo solo apuntan hacia una dirección. Jesús está regresando. Jesús volverá. Jesús vuelve pronto. Apreciado amigo, querido hermano, la segunda venida de Cristo a la tierra será una realidad. Era mucho más difícil su primera venida, porque quería venir como humano, porque quería venir a un mundo plagado por la maldad, por la injusticia, y habitar en él 33 años, porque desde allá, desde el cielo, sabía que vendría era a morir y tendría que pasar el proceso penoso de todo ser humano en esta tierra: nacer, ser niño, adolescente, joven, adulto, enfrentar el cansancio, la tristeza, el dolor, las incomodidades y finalmente morir. Era mucho más difícil que la primera venida no se cumpliera, mucho más difícil, porque había mucha más inclemencia. Pero es que la segunda venida, dice la palabra de Dios, que será en gloria y majestad. Ya no vendrá en calidad de siervo, ahora vendrá en calidad de libertador, de rey, de príncipe, de Dios sentado en su trono. Ya no vendrá para sufrir, ya no vendrá para habitar entre el pecado, vendrá para poner punto final al pecado, vendrá con gloria, con poder, rodeado de la majestad y de las huestes celestiales. Por eso, la segunda venida será una realidad. Si la primera, en condiciones caóticas, fue real, la promesa de la segunda venida también será una realidad. Yo no sé si hay alguien en esta hora escuchando el mensaje que quizás haya dudado del hecho de que Jesús venga, que su esperanza se ha ido perdiendo, que te has ido desanimando, desalentando, que has estado quizás, la vida cristiana no vale la pena. Mira que llevo tantos años escuchando, llevo tantos años en la vida cristiana, o alguien que diga, mira, llevo tantos años diciéndome que esto va a ser realidad y nada ha pasado. Pero déjame decirte algo, querido. Si hay algo cierto, es que Jesús viene. No viene en el momento cuando tú lo quieras, cuando tú lo desees. Jesús viene en el momento que ha establecido para salvar a esta humanidad. Jesús regresará y ese día todo habrá terminado. El día que Jesús venga, se pondrá punto final a todas las cosas en esta tierra y se dará inicio a la vida eterna que recibirán los santos del Altísimo. Yo quisiera hacer una invitación en esta hora. Yo no sé si Jesús viniera hoy, yo no sé cuántos de nosotros iríamos al cielo. La pregunta es,
¿Estás listo para encontrarte con Dios? ¿Estás listo para ir al cielo? ¿O será que tú haces parte de aquellos por los cuales Jesús ha tenido que postergar su venida un poco? No obstante, como estudiábamos una de estas noches, la gracia de Dios tiene un límite. Y cuando Cristo se levante allí en el lugar santísimo de su obra intercesora y diga, hecho está, ya no hay más oportunidad. Vendrá a la tierra y llevará a quienes estén preparados, a quienes estén listos en ese momento. No sé cuánto tiempo más vaya a tardar la venida, puede que sean horas, días, meses o años, no lo sé. Solo sé que Jesús vendrá para llevar a sus hijos fieles. ¿Eres tú uno de ellos? ¿O quieres en esta hora decirle al Señor, Señor, me entrego a ti, renuncio a mi vida pecaminosa, dejo de lado mi mundanalidad, mis pecados, y a partir de hoy empiezo mi proceso de salvación, de entrega a ti, de búsqueda, de dependencia a ti? ¿Hay alguien en esta hora que quiere entregar su corazón al Señor porque quiere hacer parte de los redimidos por los cuales Jesús vendrá? Si esa es tu decisión, comunícale al pastor de tu iglesia, a uno de los líderes, a la persona que te ha invitado y dile, mira, quiero bautizarme, quiero prepararme para la segunda venida, quiero entregar mi corazón a Dios, ya no quiero postergar más esta decisión. Yo quiero ser parte de los redimidos, porque sabes, ese día que Jesús venga, dice la palabra de Dios, que levantaremos nuestra vista al cielo y juntos diremos, he aquí este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Qué lindo será mirar cara a cara a nuestro Salvador. Qué lindo será poder sentir los brazos de Él rodeándonos y dándonos la bienvenida a la eternidad. Qué lindo saber que nunca más viviremos en esta tierra de pecado, porque Dios hará nueva todas las cosas. Qué lindo será estar con Jesús para siempre. ¿Deseas hacer parte de los redimidos? Entonces entrega tu vida al Señor. ¿Quieres hacerlo ahora? ¿Quieres levantar tu mano? ¿Quieres colocarte en pie? ¿Quieres escribir en el chat si estás conectado allí? Quiero hacer parte de los redimidos. Quiero entregar mi corazón a Dios. Quiero prepararme para ese momento glorioso. Entonces, vamos a orar. Eterno Señor, por muchos años hemos estudiado, hemos escuchado acerca de tu venida. Pero creemos que nunca ha estado tan cerca como ahora, porque las señales así lo indican. Y por esa razón nuestro corazón se llena de ánimo, de gozo y de esperanza al saber que tú regresarás muy pronto. Queremos estar preparados, queremos hacer parte del grupo de redimidos. Por eso en esta hora, Señor, entregamos nuestra vida y nuestro corazón a ti. Tómanos, Señor, límpianos, transfórmanos, ayúdanos a ser semejantes a ti, pero sobre todo, permítenos ser herederos del reino de los cielos y que cuando tú vengas en las nubes podamos irnos contigo a la patria celestial. Danos tu bendición, tu Espíritu Santo, y ayúdanos a ser y a estar entre los redimidos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios te bendiga, Dios te acompañe y recuerda vivir siempre con esperanza en tu corazón,
al visualizar una patria mejor que se abre ante nosotros a través de los ojos de la fe. Un abrazo. Ha sido un placer compartir contigo.